Hola, buen día para todos, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Richard y en esta ocasión les traigo un video de este computador portátil Lenovo ThinkBook 14. Vamos a tratar varios puntos de vista que los van a poder ver en la barra de progreso de este video. También los van a poder encontrar en la descripción de este video para que si gustan vayan al minuto y segundo exacto del capítulo que quieren ver. De igual manera les recomiendo que miren todo el video y lean la descripción del video para aclarar cualquier duda. Entre las cosas que vamos a mirar, pues vamos a mirar el equipo, vamos a hacer pruebas de sonido, de cámara, vamos a hacer actualización interna, la instalación de memoria RAM, unidades de estado sólido, disco duro, entre muchas otras cosas más. Y primero pues vamos a empezar por el unboxing. Vamos a mirar qué es lo que hay dentro de esta caja. Lo giramos, levantamos aquí, bajamos esta y vamos sacando primero la espuma, y aquí está el computador portátil que ahora lo vamos a mirar más de cerca. Por aquí tenemos una documentación que también ahorita las vamos a mirar, y por acá abajo tenemos el cable de poder que también ahora lo vamos a mirar, y más acá adentro tenemos el adaptador de corriente. Y por aquí tenemos un separador que separaba el equipo del cargador y el cable de poder. Este lo dejamos aquí. Y en la caja ya no tenemos nada más. Y por aquí tenemos uno de los documentos que es de garantía, que dice que bueno, que es para México, pero de igual manera funciona para cualquier parte de Latinoamérica. No debemos botar estos documentos. De igual manera la caja también tenemos que guardarla en buen estado para de pronto un defecto de fabricación. Con eso nos van a poder ayudar. Y bueno, seguimos con otro documento que también es de seguridad y garantía, que nos habla pues lógicamente de la garantía y en cuestión de la batería, de cómo podemos deshacernos del equipo, de las partes, bueno, entre otras cosas. Y por acá tenemos otro documento de información del servicio de la garantía, que también es importante guardarlo. Bueno, continuamos por acá y por acá tenemos la guía de inicio rápido, que es donde está algo de la información del equipo. Lo vamos a abrir un poquito por acá para que se den cuenta. De igual manera todas estas cosas y más información que he recopilado pues las vamos a mirar en este video. Ahora vamos con el cable de poder, que es negro, es plano, tipo trébol, viene con esta protección. De igual manera viene con esta conexión, así como la pueden ver, y la medida de este cable es de 1 metro para que lo tengan en cuenta. Por aquí tenemos el adaptador de corriente que está en esta bolsa plástica. Por la parte de por acá es negro, es rectangular, es un poquito pesado, pues pesa 90.1 gramos. Por aquí dice que es de 65 vatios, ahí lo alcanzan a mirar. No tiene el logo de Lenovo por ningún lado, pero en la parte de acá abajo sí lo tiene. Y hay pues otra más información en este sticker, entre ellas pues de que es de 20 voltios a 3.25 amperios por 65 vatios. Por aquí tenemos una goma que es la que protege el cable para que no se vaya a partir el cable. Este cable me puedo dar cuenta que es bien grueso. La medida de este cable es de 1 metro con 60 centímetros y tiene un filtro. También tiene correa tipo velcro para poder ajustarlo y de pronto guardarlo o hacerlo más pequeño, se podría decir. Y la punta es tipo USB, como la pueden mirar aquí. Bueno, por aquí ya tenemos el equipo que está recubierto con esta espuma. Vamos a girarlo para retirarle esta espuma. Y también está envuelto en esta bolsa plástica. Bueno, vamos a retirar y vamos a colocarlo en su posición para poder mirar. Y bueno, por aquí ya tenemos el equipo. El material en el que está fabricado es en aluminio. Es liso, aunque el grabado se lo mira como granulado. La marca de Lenovo la tenemos por acá y la parte de acá tenemos ThinkBook. Es de color gris y les voy a hablar también sobre sus medidas. Así a lo ancho tenemos 32.6 centímetros o 12.83 pulgadas. De fondo hacia acá tenemos 22.98 centímetros o 9.04 pulgadas. De alto, aquí en esta parte, como quien dice, tenemos 1.79 centímetros o 0.70 pulgadas. En el peso tenemos 1.5 kilogramos o 3.30 libras.
aunque recuerden que ese peso puede variar, pues depende de lo que tenga dentro, memorias RAM, unidades de estado sólido, discos duros, yo creo que entre esas cosas no más. La batería que posee este equipo es interna de polímero de litio de 3 celdas a 45 vatios hora. También la batería puede venir en este equipo con 57 vatios hora y con eso se podría deducir que la batería podría estar durando entre 4 a 5 horas aproximadamente, pero eso ya saben que depende más del funcionamiento que le den, de qué es lo que trabajemos, qué es lo que hacemos. Este equipo lo podemos conseguir con varios procesadores de la 10ª generación, entre esos tenemos el Intel Core i3 10110U con frecuencia base de 2.1 GHz y frecuencia máxima de 4.1 GHz con 4 MB de caché, 2 núcleos, 4 hilos. También lo podemos conseguir con procesador Intel Core i5 10210U con frecuencia base de 1.6 GHz y frecuencia máxima de 4.2 GHz con 6 MB de caché, 4 núcleos y 8 hilos. También lo podemos conseguir con procesador Intel Core i7 10510U con frecuencia base de 1.8 GHz y frecuencia máxima de 4.9 GHz con 8 MB de caché, 4 núcleos y 8 hilos. Y también lo podemos conseguir con otro procesador Intel Core i7 10710U con frecuencia base de 1.1 GHz y frecuencia máxima de 4.7 GHz con 12 MB de caché, 6 núcleos y 12 hilos. Como este procesador es de la 10ª generación, los gráficos integrados pueden ser de Intel UHD, pero también podría venir acompañado de unos gráficos independientes de AMD Radeon 625 GDDR5. Esos gráficos, como les comento, son opcionales. En la memoria RAM tenemos DDR4-2667 de 4 GB integrada en la board. También ese equipo lo podemos conseguir con el mismo tipo de memoria pero con 8 GB de memoria RAM también integrada. Adicionalmente tiene una ranura para insertar una memoria RAM adicional. Según Lenovo podemos instalar en esta ranura máximo hasta una memoria de 16 GB para completar ya sea 20 o 24, pues depende de la que tenga integrada. Eso pues lo vamos a mirar más tarde, si en realidad sí es compatible con la memoria de 16 GB. Lo que sí se recomienda es que si se va a hacer esa actualización, se debe colocar una memoria del mismo tipo de la integrada, o sea de la DDR4-2667, para que haga el dual channel y manejen bien la frecuencia. En el almacenamiento tenemos una unidad de estado sólido NVMe conectado por PCI Express de 3ª generación de 256 GB con factor de forma 2242 en el puerto M.2. Este equipo sí tiene puerto para disco duro o unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas y según Lenovo le podemos instalar hasta 2 TB en ese puerto. También lo vamos a corroborar más tarde. Y el puerto M.2 también sí es compatible con memoria de Intel Optane H10 más 512 GB o también una memoria de Intel Optane M16 de 16 GB. En el sistema operativo tenemos Windows 10 Home o Profesional y sí tiene disponible TPM 2.0 para la posible instalación de Windows 11, aunque todavía no sabemos si esta clase de cosas se va a poder evadir o Windows 11, como van las noticias, parece que tendría que ser obligatorio el TPM. En el lado izquierdo del equipo, primero que todo tenemos un puerto de red LAN RJ45 para la conexión a internet por cable. Después tenemos un puerto HDMI 1.4 para la transmisión de audio y video en alta definición. Después tenemos un puerto USB 3.1 de primera generación tipo A que siempre está activo para la carga de algún dispositivo USB. Esa función de siempre activo se puede habilitar o deshabilitar desde la aplicación de Lenovo Vantage, también desde Lenovo PC Manager o desde la utilidad de la BIOS. Después tenemos un puerto USB 3.1 de primera generación tipo C, con el cual también se puede cargar dispositivos que necesiten 5 voltios y un máximo de 3 amperios. Cuando el nivel de batería está en menos del 10%, esta opción no podría funcionar. Después tenemos un puerto USB 3.1
de segunda generación tipo C. También sirve para cargar el mismo computador con un adaptador de corriente con este puerto USB tipo C, y ese adaptador de corriente debe ser de 95 vatios con tecnología carga rápida. Desde este mismo puerto también podemos exportar video, ya sea con un conector USB tipo C a VGA, y enviaría imágenes de 1900 por 1200 píxeles a 60 Hz, y también se le puede conectar un conector USB-C a DisplayPort, y ahí ya sacaría una resolución máxima de 3840 por 2160 píxeles, también en 60 Hz. Después tenemos un puerto de audio combinado de 4 polos de 3.5 milímetros o 0.14 pulgadas para la conexión de altavoces, auriculares con micrófono o micrófonos independientes. Después tenemos un huequito, un hoyo, que es donde se encuentra el botón Novo, que lo podemos presionar ya sea con un clip. Para cuando el equipo está apagado lo presionamos y accedemos al menú de recuperación, donde podemos encontrar el acceso al sistema BIOS, al arranque de algún dispositivo y a los diagnósticos desde la BIOS. Después tenemos un LED indicador de almacenamiento que se va a iluminar lógicamente cuando haya una lectura o una escritura del almacenamiento interno. Después tenemos un LED indicador del estado de la batería, que puede tener varios estados. Entre esos están: cuando está de color blanco fijo, eso indica que el adaptador de corriente está conectado y el nivel de la batería está entre el 80% y el 100%. También puede estar de color blanco parpadeando lentamente, eso indica que el adaptador de corriente está conectado y el nivel de la carga de la batería está entre el 20% y el 80%. También puede estar de color ámbar parpadeando y se apaga, o sea, parpadeando hasta 3 veces y se apaga, y eso indica que el adaptador de corriente está conectado y el nivel de la batería está entre el 1% y el 20%. También puede estar apagado y eso indica que el adaptador de corriente no está conectado y el nivel de la batería está entre el 20% y el 100%. También puede estar de color ámbar fijo, eso indica que el adaptador de corriente no está conectado y el nivel de la batería está entre el 5% y el 20%. Y también puede estar de color ámbar parpadeando rápidamente, eso indica que el adaptador de corriente no está conectado y el nivel de la batería está entre el 1% y el 5%. En el lado derecho del equipo, primero que todo tenemos la entrada del adaptador de corriente, después tenemos un LED indicador luminoso que indica la conexión del cargador, que cuando está encendido en blanco eso indica que el adaptador de corriente está conectado, y cuando está apagado lógicamente que quiere decir de que no está conectado. Después tenemos un puerto USB 3.1 de primera generación tipo A. Después tenemos un puerto para lector de tarjetas SDHC, SDXC y MMC, y también la SD normal. Después tenemos un puerto USB 2.0 tipo A oculto para la conexión de receptores inalámbricos como de mouse inalámbricos, Bluetooth o adaptadores de red Wi-Fi de pronto más veloces del que tenga. Vamos a mirar cómo retirarlo y colocar la memoria y hasta qué dispositivos pueden caber ahí, porque es un espacio muy pequeño. En la parte inferior del equipo tenemos también el material en aluminio, también es de color gris, aunque se mira un poquito granulado, pero es liso. Tiene 2 gomas en la parte inferior y una bien amplia en la parte superior para evitar el deslizamiento del equipo y lógicamente para que el equipo quede un poco levantado de la superficie, para que entre el aire por los lados y entre por esta rejilla de ventilación bien amplia y así pueda ser refrigerado el equipo internamente. Ya vamos a mirar por dónde sale el aire expulsado. Por aquí tenemos un grabado de la marca de Lenovo, de la referencia, también está el voltaje, el amperaje que consume y entre otras cosas pues que no son tan relevantes. Y por aquí está el puerto USB oculto, que lo podemos retirar, abrir y colocar el dispositivo receptor de un mouse o algo inalámbrico, y es así como se lo colocaría y se vuelve a tapar para que no se note que hay un dispositivo USB y no nos estorbe por afuera. Y en la parte de acá abajo tenemos los 2 altavoces estéreo. En la parte de enfrente pues no tenemos nada, solamente que la parte de encima de la pantalla está como un poquito sobresalida para nosotros poder levantar la pantalla fácilmente.
Y en la parte de atrás no tenemos nada, solamente las bisagras por aquí y todo está plano, no hay nada más que mostrar. Como se pudieron dar cuenta, este equipo ya no posee unidad de DVD, tampoco tiene puerto VGA, que estas dos están totalmente obsoletas, y el equipo tampoco posee una ranura para candado, y lo que sí tiene internamente es un adaptador de red Wi-Fi más Bluetooth 5. Podría venir de estos adaptadores que están viendo escritos en pantalla, cualquiera de estos tres. Y bueno, ahora vamos a levantar la pantalla y nos damos cuenta que es bien suave las bisagras. Y también vamos a mirar hasta dónde nos da la pantalla. Miren que nos da hasta los 180 grados. Sostenemos aquí para subirla. Y bueno, la vamos a dejar ahí para mirar qué es lo que hay más acá adentro. Y por aquí tenemos varias instrucciones que bueno, ya algunas las hemos visto y otras las vamos a mirar también. Y lo retiramos este protector del teclado. Por aquí tenemos la pantalla de 14 pulgadas o 35.6 centímetros con antirreflejos. Esta pantalla tiene resolución de 1920 x 1080 en Full HD con panel de nivel TN de 220 nits o también puede tener panel de nivel IPS de 250 nits. Los biseles, como se pueden dar cuenta, son muy delgados y posee una goma por aquí, por esta parte, que le da la vuelta a toda la pantalla para que cuando se cierre la pantalla entonces no haya un completo rozamiento de la pantalla con el teclado. Su relación de aspecto es de 16:9. En la parte de abajo no tiene ningún logo de Lenovo como usualmente lo colocan otras marcas, y esta pantalla no es táctil. Encima de la pantalla tenemos sus dos micrófonos y en el medio tenemos una webcam integrada. Al lado tenemos un LED indicador que se enciende cuando la cámara está activa, y por aquí tenemos un graduador que Lenovo le ha llamado Thin Shooter, que sirve para cubrir o descubrir la cámara web. Entonces aquí está el switchecito, lo movemos hacia un lado y ahí queda con un puntico rojo y lo podemos regresar y ya va a quedar normal para que pasen las imágenes por la webcam. Esto nos podría ayudar pues con la privacidad. Por aquí tenemos el teclado normal con teclas de color gris, las letras son de color blanco. Alrededor del teclado tenemos el material ya en pasta y tiene un grabado como rayado hacia los lados, horizontal, es de color gris. El teclado se encuentra como hundido en la parte de abajo pues para evitar el rozamiento con la pantalla cuando se la baje. En este caso este teclado no posee retroiluminación, pero el equipo sí es compatible con la retroiluminación. Si la tuviera disponible, en la tecla espacio aparece un icono en el cual nosotros podemos darnos cuenta de que sí está disponible para este equipo. Entonces ahí tendríamos que presionar Fn más el espacio para poder alternar entre encendido, encendido más alto y apagado. Las teclas F y J sí poseen la lineecita debajo para poder ubicarlas con el tacto fácilmente. La tecla mayúscula sí posee un LED indicador de que cuando presionamos y activamos las mayúsculas este LED se activa, y si volvemos a presionarlo pues lógicamente que la vamos a apagar. Por acá arriba tenemos las teclas de acceso rápido que nos van a ayudar pues a elegir unas opciones pues más fácil. Entre esas tenemos silenciar el sonido, bajar el volumen del sonido, subir el volumen del sonido, deshabilitar el micrófono, actualizar la página en la que estemos en el momento, deshabilitar el panel táctil, modo avión, el cual deshabilita el adaptador de red Wi-Fi más Bluetooth. Por aquí tenemos para deshabilitar la visualización por la webcam, aunque ya tenemos arriba el switch abatible para ocultar lo que se está transmitiendo por la cámara. Por aquí tenemos para bloquear Windows, también tenemos para las opciones cuando conectamos un cable HDMI para transmitir las imágenes al dispositivo que tengamos conectado, ya sea un televisor u otro monitor. Por aquí tenemos para bajar la luminosidad de la pantalla, subir la luminosidad de la pantalla, entre otros que veo por aquí que es como de llamada o algo así. Bueno, esa parte ya creo que no la podríamos manejar, ya son cosas que no son relevantes. Y si queremos que funcione normalmente como son F1, F2, tendríamos que combinar con esta tecla, es decir, Fn, y aquí ya nos daría F1, F2, F3 y F4, así hasta el F12. Por acá arriba tenemos el botón de encendido que también es de suspensión y en algunos casos también es lector de huellas dactilares, en este caso sí lo es. Este botón posee una luz LED blanca alrededor del botón, el cual se enciende cuando el equipo está activo
o también puede parpadear lentamente cuando el equipo está en modo de suspensión. También se puede encender de color verde parpadeando y eso indica que el lector de huellas dactilares está iniciando. También puede encenderse de color verde fijo y eso indica que podemos colocar la huella dactilar. Por aquí tenemos el panel táctil compatible con multigestos, es bien amplio. Su clic derecho e izquierdo se encuentran incluidos en el panel táctil. Entre el medio del cuerpo y la pantalla del equipo, por aquí tenemos la rejilla de ventilación, que es por la cual va a salir el aire abrigado generado por el equipo, que va a ser expulsado por el ventilador. Bueno, ahora sí vamos con el desarmado y el armado del equipo para intentar más que todo hacer una actualización. Aquí tenemos un disco duro de 2 TB, tenemos una memoria RAM de 16 GB y tenemos una unidad de estado sólido de 1 TB y otra unidad de estado sólido, pero ya este es tipo SATA, para ver si el equipo pues también es compatible con esta tecnología. El desarmar también nos va a servir por si de pronto necesitamos cambiar alguna parte interna, ventilador, cables flash, bueno, entre otras cosas. Por eso es importante saber cómo desarmarlo correctamente. Lo otro que les comento es que este proceso, si lo van a realizar ustedes, va sobre su propia responsabilidad, pues de que ustedes lo desarmen y se hagan responsables de lo que vayan a hacer. Si no se sienten capaces, si no están seguros de que lo puedan hacer bien, es mejor de que busquen una persona que tenga experiencia en estas cosas y pues lo pueda ejecutar fácilmente, ya sea una actualización o un cambio interno de alguna parte. También deben tener en cuenta que tiene que haber algo debajo del equipo para evitar las rayas, que se raye por encima de la pantalla. Entonces yo tengo una toalla delgada por aquí que me va a servir para eso. Entonces bueno, retiramos esto por aquí y retiramos estas también, y en este caso yo voy a utilizar dos destornilladores. Todos dos tienen la misma punta, sino que este es más delgada en la punta para poder introducirse en estos orificios que están aquí, estos 4, porque este es muy ancho, entonces no me serviría. Y para los de acá sí lo voy a hacer con este porque es más grande y tengo como más fuerza con este. La medida de la punta la verdad no la sé, pues de igual manera tienen que buscar una que pues encaje en cualquiera de estos, es pequeña, y listo, con eso podrán desarmarlo. Entonces bueno, primero voy a retirar estas 4 de aquí. Recuerden que si miran este icono quiere decir de que estoy acelerando el video, pues para que no nos demoremos tanto en los procesos repetitivos. Entonces bueno, vamos a retirar todos los tornillos. Tienen que tener un poquito de cuidado con estos, de que cuando introduzcamos no palanquear porque si no podemos dañar el aluminio. Lo otro es que como los tornillos están bien abajo, para retirarlos es un poquito difícil, pero sí salen de todas maneras. Hay que tener un poquito de control para poder sacarlo. Entonces bueno, vamos con el resto. Y también bueno, vamos a utilizar esta herramienta plástica que pues ya la llevamos utilizando mucho tiempo en el canal, que nos va a servir para sacar la tapa. Pues entonces giramos el equipo y empezamos por esta parte de aquí, introducimos y levantamos. Miren que esto ya levantó una parte, lo levantamos así, volteamos hasta acá, hasta esta parte, y acá también palanqueamos un poquito y miren que esto ya salió la mayoría de la carcasa. Listo, vamos girando el equipo y no estoy muy seguro si este equipo, esta carcasa la podemos sacar. Ah, miren, ya salió fácilmente. Sí, ahí ya salió. Si no, pues lógicamente que tendríamos que introducir la pieza plástica por toda esta parte para poder sacarlo. Entonces bueno, vamos a mirar qué es lo que hay por adentro. Y bueno, aquí ya quitamos esta tapa y ya tenemos acceso a toda la parte interna del equipo.
Miramos que la batería es un poquito grande. Bueno, primero vamos por mencionar la referencia de la batería, que la voy a colocar por aquí arriba para que la tengan en cuenta por si de pronto pasa el tiempo y la batería ya se pone defectuosa, ya no aguanta mucho, quieren cambiarla. Ahí está la referencia para que la puedan cambiar. De igual manera vamos a retirarla para mirar más adentro. Entonces retiramos este tornillo de aquí, ese de aquí, ese de acá y ese de acá. Son 4 tornillos. Y antes de desconectar la batería les comento que el puerto de la batería es de 8 pines, así como se los estoy indicando. Y bueno, también pues retiramos, la agarramos de aquí, jalamos un poco, ya se desconectó. Y también nos damos cuenta que acá hay un cable delgado que es de color negro con rojo, que es de los altavoces. Bueno, ya vamos a mirar esa parte que está por ahí enganchado, entonces tenemos que ir desenganchando esa parte para que quede libre la batería. Entonces así es la batería de un lado y aquí la podemos ver del otro lado también para que la tengan en cuenta. Y bueno, entonces ya miramos la parte de más abajo y aquí tenemos la conexión del panel táctil, que la tenemos desde aquí, que es de 6 pines, sube por aquí, sube por acá y llega hasta la board de igual manera con sus 6 pines. La referencia de este panel táctil que está por aquí se las coloco en pantalla para que la miren por si de pronto algún día también se les dañe. De igual manera pueden cambiar esa parte. Por acá arriba vemos la conexión que viene del teclado desde abajo, viene la conexión aquí. Esta conexión es de 32 pines y por aquí vemos una conexión de 4 pines y por aquí al lado tenemos otra conexión de 4 pines, pero yo creo que la de la retroiluminación es la que está en el lado de acá. De igual manera, si la tuviéramos disponible nos podemos dar cuenta cómo es la conexión. Por aquí arriba tenemos el chip BIOS también para que lo tengan en cuenta y lo reconozcan que está en esta parte. Y bajamos por acá, por acá, por acá y entonces acá ya tenemos la conexión de los altavoces, que es de 4 pines. De igual manera viene aquí a un altavoz y este se comunica con el otro por acá abajo hasta acá. La referencia del altavoz también la dejo por aquí para que la tengan en cuenta por si de pronto algún día necesitan cambiarlos, ya sea porque se ponen defectuosos, porque se dañen, porque los pierdan, por algo así. Después subimos por acá y tenemos aquí la conexión M.2 que está forrada con esta parte negra y miramos que su factor de forma es la 2242 y que sí soporta unidades de estado sólido 2280. Bueno, eso lo vamos a mirar más tarde cuando tengamos que cambiarla y vamos a probar. Seguimos subiendo y por aquí tenemos la ranura de la memoria RAM adicional, que tenemos aquí esta pestaña para levantarla. Vamos a levantarla y miramos que aquí está la ranura. Vamos a dejar esto por fuera por ahora porque de igual manera vamos a instalar una memoria RAM ahí. Después por acá tenemos un puerto para la conexión de una pila botón. Esta referencia es la CR2032 para que también lo tengan en cuenta. Eso indica que la configuración la va a guardar esta pila y no la batería completa. Eso está muy bien. Seguimos subiendo y por acá tenemos el puerto del cable de video, de la cámara web y del micrófono. Y como se pueden dar cuenta es de 30 pines también para que lo tengan en cuenta. Después por acá tenemos, aquí debajo de este cobre tenemos el procesador que está soldado en la placa base. No se puede cambiar, pues por ahora no se puede hacer. No sé si de pronto con el tiempo alguien lo haga, pero por ahora no tengo conocimiento de alguien que lo pueda hacer. De igual manera va forrado con este cobre que va por acá, porque normalmente el procesador se calienta y él lo que hace es dirigir el calor hacia acá para ser enfriado por este ventilador, que lo estoy mirando que tiene las aspas bien pegadas. Eso significa que este ventilador es delgado y es silencioso. La referencia de este cobre también la voy a dejar por aquí en pantalla para que la tengan en cuenta, y también voy a dejar la imagen del ventilador por un lado y también lo voy a colocar por el otro lado, incluida la referencia de este ventilador también, por si de pronto algún día se dañe o algo así, pues ahí tienen para cambiarlo sin necesidad de desarmar el equipo. Y también les muestro la conexión de ese ventilador, que como se pueden dar cuenta es de 4 pines. Y por acá bajando al lado del ventilador tenemos la conexión del puerto de carga que va desde aquí con un cable hasta por acá hasta acá, y es aquí donde va conectado el adaptador de corriente. También les voy a dejar la referencia de este cable que ya lo saqué anteriormente, para que si de pronto se daña ese puerto, pues entonces ahí tienen para cambiarlo y buscarlo
con esa referencia. Y al lado de la conexión del jack de carga tenemos por aquí debajo la conexión del adaptador de red Wi-Fi más Bluetooth, y va con sus dos cables, sus antenas, que también va por aquí y va directamente en la parte de aquí del computador. Las antenas llegan en esta parte de aquí, no se van arriba a la parte de la pantalla como usualmente pasa con otros equipos. Y acá al lado de la conexión del ventilador tenemos una conexión que es de 34 pines, que baja por acá por debajo del ventilador, va a dar hasta acá, hasta esta parte, y esa es la que hace la conexión con esta mini board que tenemos acá, esta mini tarjeta, que pues ahí está incluido un puerto USB, el lector de tarjetas y el otro USB escondido, que miren que aquí ya lo tenemos más a simple vista para poder colocar el dispositivo USB inalámbrico. Y esta tarjeta pues la voy a indicar también por un lado, la voy a indicar también por el otro lado, y esta misma tarjeta viene forrada con esta parte, no sé cómo es, parece fuera como de aluminio o algo así, y también viene con esta lata que también la estoy indicando en pantalla. Vamos a retirar un poquito por aquí esto para mirar por debajo, y por aquí les voy indicando también que por aquí tenemos el puerto del botón power, que también se los indico ahí bien amplio para que lo tengan en cuenta. Si sale esta tarjeta vamos a obtener visibilidad de ese botón power como lo están viendo. Y de una vez, aprovechando que esto está por fuera, se puede decir, en las imágenes, tenemos por acá la conexión del lector de huellas dactilares, que viene desde acá, baja por aquí, baja por acá y se mete por debajo hasta llegar hasta esta tarjeta que están mirando ahí, y esa va puesta con el botón power para que lo tengan en cuenta. Ese lector de huellas dactilares que lo están viendo es de 8 pines, y el botón power que pues ya les estuve mostrando también es de 8 pines. Entonces bueno, vamos nuevamente a tapar esta parte de aquí y continuamos por acá, que vemos que hay también otra conexión de otro cable flex, y es para la conexión de un disco duro o unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas. Esta conexión, como se pueden dar cuenta, es de 10 pines, y por aquí también les dejo la referencia de ese cable, que me imagino que viene con todo este chasis para poder montarlo, por si de pronto consiguen el equipo solamente con unidad de estado sólido y el cable de pronto no viniera incluido, aunque pues sí estamos mirando que sí lo trae, y eso está muy bien. Eso es una de las cosas que me gusta resaltar de los equipos, aunque también de Lenovo, porque en otras marcas no lo he visto todavía de que venga con todo el cable incluido. Y yo creo que eso sería la explicación. Bueno, ya si sacáramos la board completa, ya es algo como más complicado. Abajo tenemos el teclado, que es lo más difícil de cambiar porque tenemos que quitar unos remaches por si de pronto tuviésemos que cambiar. Y esa ha sido la explicación básica, no vamos a entrar en detalles todavía más avanzados. Con eso yo creo que es suficiente saber qué es lo que tenemos por acá dentro. Ahora sí vamos con la actualización o con la mejora. Vamos a mirar, vamos a cambiar la unidad de estado sólido, memoria RAM y disco duro para ver hasta cuánto nos soporta, y lo vamos a ver en pantalla a ver cómo nos va. Entonces primero vamos con la memoria RAM, la colocamos por aquí, miramos que esto entra más o menos a entre unos 30 grados más o menos, y la bajamos. Ahí sonaron ya los clics, y ahora vamos a retirar la unidad de estado sólido que está por aquí. Primero retiramos la pequeña, se podría decir, o sea, esto como viene con un chasis para que asegure. Entonces primero retiramos esta unidad de estado sólido y después retiramos este acople que tenemos por aquí, que es el que nos sirve para colocar esa unidad de estado sólido pequeña con factor de forma 2242. Entonces ahí ya queda habilitado para la unidad de estado sólido con factor de forma 2280. Entonces la insertamos también y vemos que inserta más o menos a unos 40 grados. La bajamos y colocamos el respectivo tornillo, que sí viene incluido. Listo. Y ahora vamos con la instalación del disco duro. Entonces retiramos un tornillo, 2, 3 y 4 tornillos. Y listo, ya quitamos los tornillos, levantamos esta pestaña aquí, podemos retirar el cable y levantamos toda esta parte. Ahora tenemos que sacar la parte interna, y para eso, bueno, quitamos este tornillo de aquí, este de acá, este de acá y este de aquí.
Y listo, esto ya quedó por fuera. Sacamos así. Y esto lo sacamos hacia arriba así. Y colocamos el disco duro de esta manera. Y después colocamos así. Ahí. Y aseguramos el disco duro pues colocando los respectivos tornillos. Listo, ahora sí vamos y colocamos nuevamente esto como estaba ahí y hacemos la conexión. Listo, y lo aseguramos con los tornillos que retiramos. Listo, y también pues vamos a colocar esta pasta de aquí para evitar cualquier contacto con la parte del chasis, aunque yo creo que esa parte no habría ningún problema. Ahora vamos con la instalación de la batería y nos damos cuenta de lo que les decía, levantamos un poco por aquí todo esto para poder ensamblar ya la parte del cable por aquí. Lo hacemos despacio. Listo, y ahora vamos, conectamos la batería. Ahora vamos a asegurar la batería con sus respectivos tornillos. Listo, y colocamos ya la tapa, pero solamente vamos a colocar, bueno, aseguramos un poquito aquí y solamente voy a colocar los dos tornillos que están por acá arriba, estos dos, para que la bisagra de todas maneras coja fuerza y no se vaya a romper en el momento que yo levante la tapa. Colocamos el otro tornillo y listo. Bueno, entonces ahora esto de acá no lo voy a mover porque de igual manera lo voy a dejar como estaba, entonces no lo voy a ajustar. Entonces bueno, voy a abrir la tapa y voy a mirar, voy a mostrarles cómo nos fue. Listo, bueno, voy a presionar el botón Novo con un clip ahí. Listo, ya lo presioné. Entonces vamos a mirar ahí el botón Power ya y indicó con el LED, ya se encendió. Recuerden que cuando hacemos un cambio de memoria RAM, por lo general se demora en mostrarnos la pantalla, en mostrarnos imagen en la pantalla. Entonces todavía no nos ha mostrado. Ya escuché el disco duro que hizo el sonidito normalito que él tiene. A ver si de pronto ya nos da imagen. Seguimos esperando. Y listo, miren, ya empezó a parpadear. Ya listo, ya nos mostró el menú del botón Novo como les había comentado. Entonces bueno, vamos a indicar que nos inicie por la unidad de estado sólido, que ahí tengo un sistema operativo. A ver si no lo arranca de una vez. Por aquí lo tengo. Bueno, entonces démosle ahí y esperemos a ver que no nos vaya a dar ningún error. Y listo, ya dio el pantallazo y aquí me dice preparando dispositivos. Eso quiere decir de que esta unidad de estado sólido sí reconoció el sistema operativo. De igual manera yo les recomiendo hacer una instalación limpia. Sigamos esperando. Listo, ya me inició. Entonces bueno, ahora vamos a mirar las propiedades acá adentro con el programa de AIDA 64, que es el programa que nos va a ayudar a ver si nos reconoció todo lo que instalamos. Bueno, entonces vamos a abrir nuestro programa de AIDA 64, que es el programa de diagnóstico que yo utilizo normalmente para mirar a ver qué tanto tiene el equipo. Entonces, bueno, primero vamos a mirar en las propiedades de este sistema. Démosle clic derecho, propiedades, para ver si nos reconoce las 20 GB. Sí, precisamente aquí están 20 GB, porque recordemos que tenemos 4 más las 16 que colocamos. Si tuviéramos 8, entonces más las 16 ya serían 24. En este caso, bueno, listo, démosle ahí y vamos a rectificarlo por acá en la parte de DMI. Miramos
dispositivos de memoria, y aquí vemos en el primer canal tenemos 4 GB de 2667, que es la que está integrada, y por acá tenemos la de 2400, la tipo de memoria DDR4 2400 de 16 GB. Si miramos esta de acá, miramos que aquí esta es la frecuencia actual 2400. ¿Por qué? Porque le estoy colocando una de 2400, entonces ella va hasta lo más bajo que le coloquemos. Entonces por eso es que yo les estaba recomendando que si van a colocar una memoria de 16 GB, lo hagan con la misma frecuencia de esta para que trabaje a esto. Entonces bueno, listo, esta es la parte de la memoria. Vamos a ir a mirar la parte del almacenamiento. Aquí está almacenamiento, le damos aquí en ATA, y el primero que tenemos acá arriba, bueno, bajamos y nos damos cuenta pues que la referencia es una P1. La marca, como se dieron cuenta, era Crucial. El factor de forma es 2280 en el puerto M.2. Miramos que es de 1 TB. Aquí están sus velocidades, bueno, y que la interfaz es de PCI Express generación 3x4. Entonces esta es la parte de que si no reconoce la unidad de estado sólido de 1 TB. Ahora acá vamos a mirar el disco duro de 2.5 pulgadas. También le damos clic ahí, bajamos y por acá ya nos damos cuenta que ese disco duro es un Seagate, que es de 2.5 pulgadas, que es de 2 TB, de 5400 revoluciones por minuto, y su interfaz es la SATA 3. Eso quiere decir de que también nos reconoce los 2 TB de disco duro. Inclusive también le podemos colocar una unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas, también de la misma capacidad, y sí no la va a reconocer. Y bueno, ya acabamos con esa prueba y ahora lo apagué. Le coloqué la unidad de estado sólido tipo SATA y vamos a verificar de que sí cogió, aunque sí cogió porque ya tengo iniciado el sistema nuevamente. Entonces abrimos AIDA64, vamos a corroborarlo de todas maneras para indicarles. Entonces vamos aquí a la parte de almacenamiento, aquí en ATA. Recuerden que este es el disco duro, que lógicamente todavía no lo he retirado, y por acá tenemos la unidad de estado sólido ADATA. Bajamos y por aquí ya miramos su referencia, que es factor de forma 2280 en el puerto M.2. Esta nomás es de 120 GB, por tanto no maneja buenas velocidades y ese es SATA 3. Entonces también nos podemos dar cuenta de que sí reconoce unidades de estado sólido tipo SATA. Bueno, entonces como se pudieron dar cuenta, sí nos reconoció la unidad de estado sólido de 1 TB NVMe. También sí nos reconoció el disco duro de 2 TB, también sí nos reconoció la memoria RAM de 16 GB, y por último sí nos reconoció la unidad de estado sólido tipo SATA, que eso está muy bien. Entonces bueno, vamos a retirar todo y a dejarlo como está para que se den cuenta cómo se hace. Entonces primero levantamos aquí, retiramos la memoria RAM desde los lados, quitamos los seguros y la sacamos. En el disco duro entonces necesitamos retirar los tornillos, que ya sabemos cuáles son, pero ya no vamos a retirar la batería porque vamos a sacarlo desde acá nomás. Levantamos aquí y miren que eso todavía queda como largo para nosotros poder manipular. Entonces podemos desconectar de aquí. Tenemos que tener cuidado de no romper esta pieza. Y ahora le retiramos el chasis o lata a este disco duro. Retiramos el disco duro y le colocamos esta pieza negra . Y por último, pues bueno, ya colocamos esta parte aquí. Listo. Y colocamos sus respectivos tornillos. Y ahora, antes de retirar la unidad de estado sólido, me han de preguntar qué apareció aquí con este, si no estaba. Resulta que ese se fue pegado en la parte de acá. Como lo pueden ver, aquí quedó como la marca, y ese lo que hace es que parece ser que los componentes que están aquí debajo se calientan un poco. Entonces esto lo que hace es pasar el calor hacia el chasis, hacia la tapa de aluminio, para que se refrigere bien. Entonces eso es lo que hace esta parte.
Ahora sí vamos a retirar la unidad de estado sólido, esta con este factor de forma. Y primero vamos a colocar esta piecita que es el acople de la otra, de la pequeña, y la aseguramos. Listo, ahora ya podemos colocar este de acá y colocamos su respectivo tornillo. Ahora colocamos esta latica y listo, el equipo ha quedado ya como estaba. Entonces vamos a colocar ya la tapa y vamos a presionar de todos los lados. Ahora sí ya tenemos que hacerlo fuerte y empezamos a colocar los tornillos donde estaban. Y listo, ya hemos terminado el armado. Entonces recuerden que todavía no terminamos con el video, yo creo que vamos como a la mitad. De todas maneras, si les ha gustado el video, esta clase de contenido, como lo están mirando, pues ya se pueden ir suscribiendo al canal, porque vamos a seguir subiendo contenido de esta clase. Y si te gustó el video, pues ya le puedes dar me gusta. Los comentarios los reservamos para el final, para que me comentes qué te ha parecido todo esto. Entonces por ahora los voy a dejar con unas imágenes corta, pequeña, unas 4 imágenes nomás, y continuamos con el resto de cosas de este equipo. Bueno, ahora sí vamos con el inicio del equipo. Para mirar a ver cuánto se demora, recuerden las características que tiene un Intel Core i3 de la 10ª generación, 4 GB de RAM y la unidad de estado sólido de 256 GB. Le damos el botón Power y miramos a ver cuánto más o menos se demora, y les voy a colocar el tiempo de inicio. Y ahí está, pues no se demoró casi nada, unos segundos nomás, ahí como lo pueden ver. Y ese ha sido el inicio del equipo, pues con todas las características que reúne él. Bueno, ahora estamos con la prueba del sonido de los altavoces, a ver qué tal suena este equipo. Por aquí tengo una canción de YouTube, ya saben que siempre la utilizo para ensayar los altavoces de los equipos. Y aquí ya les indico que el reproductor tenemos el sonido al 100%, también tenemos el sonido de los altavoces. En la parte del sistema también está al 100%. Y ya lo adelanté la canción en una parte donde se puede escuchar mejor los sonidos. De igual manera también les comento que por este video es difícil escuchar qué tan bueno es el sonido. O sea, toca de escucharlo mejor en vivo. Pero de igual manera yo les voy a dar mi opinión. Les voy a comentar a ver qué tal suena este equipo. Entonces bueno, le voy a dar en play para despausar la canción y ya les comento a ver cómo nos va. Listo, ahí ya lo pausé. La opinión que tengo sobre los altavoces de este equipo es que suenan demasiado bajito, suenan muy despacio. He tenido otros equipos que suenan muy fuerte, por ejemplo los Hewlett Packard suenan bastante, incluso los Asus creo que también. Pero este es el segundo equipo que tengo de Lenovo que suenan bajito, entonces me imagino que es algo de Lenovo que están colocando no tan altos como para que no se dañen tan rápido, porque recuerden que si le subimos mucho el sonido, entonces la bobina se puede desprender, la bobina interna, y esto hará que los altavoces fallen y no se escuche bien. Entonces yo creo que de pronto Lenovo lo hace de esta manera para cuidar esos altavoces y que no se lleguen a dañar. De igual manera se escucha bien el bajo, se escucha bien los brillos, es agradable el sonido, no es tan fuerte como les comento, pero a pesar de que es bajo, sí se escucha bien. Y yo creería que en realidad no necesitamos que suene muy fuerte. Si ya necesitamos algo más fuerte, ya tendríamos que colocarlo con un
amplificador o un sonido independiente. Pero entonces sí me ha parecido como algo normal, aunque muy bajito. Bueno, aquí les estoy indicando una captura de pantalla de la temperatura mínima que ha recibido este equipo, que ha obtenido. Y aquí nos podemos dar cuenta que las temperaturas mínimas están entre 38 y 39 grados centígrados, que la verdad son de las temperaturas más bajas que he tenido en varios equipos que he mostrado. Yo creo que esta es la más baja de todas. Entonces esto es bueno, pues no hay que tenerlo demasiado en cuenta porque es la baja. Entonces bueno, esta ha sido la temperatura mínima de este equipo. Bueno, aquí les estoy indicando la temperatura máxima que ha dado este equipo. Entonces, como se pueden dar cuenta, este equipo está trabajando al 100% para generar todo el calor posible, porque es ahí donde ya se empieza a generar todo el calor cuando estamos trabajando al 100%. Entonces miren que ya lo ha hecho durante más de 2 minutos, ya casi 3 minutos, y ese tiempo ya es suficiente para nosotros darnos cuenta y para que la refrigeración se haya activado, para que nos demos cuenta en realidad cuál es la temperatura máxima. Entonces vamos a la parte de acá y es aquí donde encontramos las temperaturas. Miren que hay 63, 64, 81, 62 entre varias, pero más que todo se sostiene en los 60 y hasta los 70 grados. Entonces esta es una temperatura, una de las más bajas que he tenido también. Hay que tener en cuenta que es un procesador Intel Core i3 de la 10ª generación y por tanto si fuese más alto a veces se calientan un poco más. Pero entonces esa temperatura está muy buena para ser detectada por este equipo. Entonces de todas maneras vamos a tocar en la parte donde sale el aire abrigado y pues lógicamente que esto está muy fresco, no se calienta para nada. Tocamos toda esta parte y no se calienta para nada, solamente está abrigadito, pero es muy poquito, entonces sí me ha gustado esta parte de la refrigeración de este equipo. Entonces ahí ya nos hemos dado cuenta todo lo que trabaja en la parte de la refrigeración. El ventilador tampoco, no se lo alcanza a escuchar casi nada, se lo escucha muy poquito y eso que estoy aquí en una parte de silencio. Entonces de todas maneras todo eso ya nos dimos cuenta que esa es la temperatura máxima que genera este equipo. Bueno, ahora les estoy indicando la calidad de la cámara. Nos estamos dando cuenta que graba en la parte ancha, o sea 16:9. La calidad me parece que está muy bien comparada con otras cámaras que han habido. Tenemos que tener en cuenta de que no es lo mismo grabar con un celular que con una cámara de un PC. Les comento que también estoy alrededor de unos 30 a 40 centímetros de la cámara, entonces ahí es donde yo puedo prácticamente teclear fácilmente y poder asistir, digamos, a una videoconferencia. Miramos que también siempre hay en esta parte sobra bastante espacio, pero yo creo que si lo acercara un poco más también la cara se mira muy cerca y tampoco no creo que se miraría bien. También les comento de que hay un poquito de ruido, está bien, no hay ningún problema. La iluminación que tengo en el momento también es buena, es agradable, no es tan fuerte, es baja, entonces para poder dar esta imagen. Entonces me estoy dando cuenta que la cara me la muestra bien. Y lo otro que también les comento es que lo que están escuchando incluso es la grabación del micrófono integrado del computador. Entonces ahí ustedes también pueden evaluar, pueden darse cuenta que también suena el micrófono. Y también tengo que comentarles de que el micrófono, claro está, lo tengo al 100% para que se escuche todo lo que estoy diciendo así, de esta manera, de este sonido, que no de pronto no haya ruido o algo así. De todas maneras les voy a comentar al finalizar el video. Y lo otro es que voy a mover el switchecito que oculta lo que se mira en la cámara, pues para que se den cuenta a ver qué aparece. Lo voy a mover y acá en el computador me aparece una cámara y está tachada, pues yo creo que eso también les va a aparecer a ustedes para que lo sepan. Entonces bueno, ahí lo volví a colocar como estaba. Incluso en la tecla F8 donde dice que está el deshabilitar la cámara, lo intenté deshabilitar y no funcionó, pero entonces lo podemos hacer con el switch que está arriba. Entonces para que se den cuenta, esta es la calidad de la cámara y del micrófono. Bueno, ahora vamos con la opinión personal que tengo sobre este equipo. Recuerdo siempre que todos tenemos diferentes puntos de vista para hablar sobre un computador. Lo otro es que también les comento que es difícil encontrar el computador perfecto para uno, porque siempre algunas cosas nos desaniman y otras nos animan. Entonces primero les voy a comentar lo que sí me gustó, y en realidad es que es casi todo.
Me gustó porque es muy pequeño, es liviano, es delgado, el color es muy bonito. El material es en aluminio, que eso también está muy bien para tratar de refrigerarse un poco más. El diseño es agradable, también la manera del color es muy bueno también. El teclado para manejar este computador es muy suave, pues usualmente, como todos los portátiles que se utiliza, siempre a mí me han gustado los teclados de los portátiles. Es suave y silencioso. El manejo del panel táctil es suave también, obedece normalmente al botón clic derecho e izquierdo, normalmente todo. También me gusta que tiene su lector de huellas dactilares que nos permite iniciar sesión rápidamente y fácilmente. Esto no quiere decir de que le vaya a dar seguridad al equipo, porque sabemos que podemos acceder a la información de muchas maneras más, pero sí nos da la posibilidad de iniciar sesión más rápido en vez de estar colocando contraseñas. Lo otro que me gusta también es que maneja muy bien la refrigeración. Es uno de los equipos más fríos, o que mejor dicho, que manejan mejor la temperatura de todos los que he tenido en el canal. Lo otro que también me gusta es que se lo puede conseguir con varios procesadores de la 10ª generación, por tanto podemos tratar de buscar y elegir el que más nos convenga, incluso que trae las gráficas independientes. También me gusta que internamente pues posee el cable flex con todo su chasis para conectar un disco duro aparte de 2.5 pulgadas, que eso nos sirve muchísimo para expandir nuestro almacenamiento. También me gusta que es muy fácil de desarmar, solamente quitar los tornillos y empezar a palanquear con la herramienta plástica y facilito sale la tapa para poder mirar las cosas por dentro. También me gusta que tiene varios puertos USB, y es que en realidad son 5 puertos USB, 2 puertos USB tipo A, 2 USB tipo C y un tipo A que es 2.0, que es el oculto. Como se pudieran dar cuenta, podemos colocar un mouse inalámbrico que siempre nos ayuda a tratar nosotros de manejar mejor el dispositivo, el equipo, porque siempre nos hace falta un mouse inalámbrico. Lo otro que también me gustó es que sí soporta unidades de estado sólido tipo SATA, por si de pronto no queremos invertir demasiado, aunque siempre he recomendado las NVMe, pero de todas maneras las reconoce cualquiera de las dos. Lo otro que sí me gusta es que pues lógicamente podemos aumentar hasta 20 GB de RAM o hasta 24 GB de RAM, que yo creería que es suficiente. O sea, ¿para qué más? Ya de pronto si le subiéramos más ya es para trabajar con otra clase de cosas, y pues yo creo que no es necesario tanto. Lo otro que me gustó también, la cámara, buena calidad en comparación con otras cámaras que he tenido en cuestión del canal, aunque han habido unos Asus también que se han comportado muy bien con la parte de la cámara. Lo otro que también me gustó, también el micrófono, se escucha perfecto, se escucha muy bien para las videoconferencias, para las clases en línea, aunque no se sabe si ya está por terminarse esa parte y volvamos a lo presencial. También me gustó que la pantalla pues es Full HD, que normalmente algunos no vienen con eso. Lo otro que también me gustó es sobre la privacidad de la cámara, que tenemos el switch para taparlo cuando nosotros queramos. En realidad este equipo me ha parecido muy completo en todos los aspectos. Lo otro que también me gustó es que tiene su LED indicador de actividad del disco duro. Cuando el disco duro está trabajando, nosotros podemos saber si en realidad el equipo está trabajando, si no lo está haciendo, si está quedado quieto o algo así. Y que también tiene su LED de carga que nos informa de varias opciones conforme vaya iluminándose. Ahora vamos con la parte que no me gustó, aunque son mínimas, yo creo que es una o dos nomás. Lo uno, que tiene su memoria RAM integrada en la board, entonces por eso no podemos editar totalmente la memoria RAM, aunque yo creo que 20 GB es suficiente, entonces no lo veo como un punto negativo, igual está bien. De todas maneras, eso a veces lo hacen para que el equipo se reduzca en espacio, o sea que quede más delgado, y yo creería que este equipo no tiene ningún otro punto desfavorable, solamente eso. Si no, yo creería que fuera uno de los mejores equipos que he tenido en el canal. Entonces, ¿qué tal les ha gustado este equipo? ¿Les pareció de igual manera que a mí? Me pareció bueno. Entonces me gustaría que me dejen su comentario. Recuerden que si les gusta esta clase de contenido se pueden suscribir al canal, porque voy a seguir subiendo
videos de esta clase. Y si te gustó el video también le puedes dar me gusta y entonces coméntame qué te ha parecido este equipo con todas esas características que miramos, todo lo que miraron. Y si de pronto ya lo compraron, cómo les ha ido, en qué entorno lo trabajan, con qué programa lo trabajan, cuánto les dura la batería, cómo les ha ido, para que de todas maneras todos los que vengamos a ver este video nos enteremos de nuestras experiencias con este equipo. Entonces ya nos vemos en otro video más adelante, que estén bien y chao.